El tema que nos corresponde analizar en este momento es analgesia del trabajo de parto. Vamos a tratar de analizar, de ver cuáles son los puntos más importantes o más destacados dentro de nuestro trabajo como anestesiólogos para asistir a este evento. Básicamente, cuando nosotros abordamos el trabajo de parto, los objetivos anestésicos van a ser tres. Los objetivos que nosotros nos vamos a poner en marcha van a ser tres. En primer lugar, es el control del dolor. Sin lugar a duda, es el objetivo principal o primario. Pero también tenemos que tener en cuenta dos objetivos adicionales que también son de gran importancia, como es la prevención de la hipoxia fetal, e inclusive nosotros tenemos sí, la obligación de mejorar este intercambio gaseoso, sí, es decir, favorecer el aporte de oxígeno y favorecer la eliminación de dióxido de carbono, y en tercer lugar, prevenir todo lo que sea el trauma obstétrico. Vamos a tratar de analizar estos puntos, pero vamos a centralizarnos inicialmente en lo que es el control del trabajo de parto y algo que está relacionado con esto, que es la prevención de la hipoxia. Nosotros vamos a ver con respecto a esto que todas las intervenciones anestésicas o analgésicas que realicemos, tanto a nivel del trabajo de parto como a nivel de la operación cesárea, pueden repercutir en el intercambio gaseoso y ser una de las causas sí, totalmente evitables de sufrimiento fetal agudo. Muy bien, con respecto a al objetivo del control del dolor, nosotros debemos recordar que la paciente en trabajo de parto, si no solamente se presenta con sí, dolor, sino que también se presenta en muchos casos con ansiedad y aprensión. Y esto es de interés. ¿Por qué? Porque esto va a generar cambios importantes en la mujer gestante. Y básicamente es a través de la activación del sistema nervioso simpático. Básicamente esta activación lo que va a generar son tres tipos de cambios que tienen sí, repercusiones muy importantes a nivel del feto y sobre todo también de la circulación uteroplacentaria, que va a ser uno de nuestros objetivos en mantener en las condiciones lo más óptimas más posibles. En primer lugar, la activación ¿sí? del sistema simpático lo que va a generar son cambios respiratorios. Recordemos que la mujer ya tiene ¿sí? algunas modificaciones, es decir, cambios fisiológicos con respecto a la mujer no gestante. Y estos cambios ¿sí? se van a exacerbar, van a incrementarse durante ¿sí? el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto debemos recordar que existen ¿sí? el dolor que genera ¿sí? las contracciones uterinas, por ejemplo, en el periodo dilatante, ¿sí? Lo que va a observarse es una hiperventilación, ¿sí? Esto lleva a modificaciones, por ejemplo, en el pH, como se llama, sanguíneo, es decir, ya recordemos que el pH ¿sí? Sanguíneo se encuentra modificado en una mujer ¿sí? gestante, existe un fenómeno de alcalosis, es decir, es mucho más frecuente los valores de pH cercanos a 7,45 que a 7,35. Es decir, durante el trabajo de parto se exacerba ¿sí? esta hiperventilación, disminuyendo, variando las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono, y esto trae aparejado, debemos recordar, modificaciones en la curva de disociación de la hemoglobina. Recordemos también que esto está relacionado con la existencia de una hemoglobina totalmente diferente en el feto, la hemoglobina F, a diferencia de la hemoglobina A1, y esto puede generar modificaciones en el aporte de oxígeno. Luego de
los periodos de hiperventilación, la mujer está acompañada o se acompaña de fenómenos de hipoventilación durante las contracciones mesouterinas. Esto sí lo que va a generar también nuevamente modificaciones sí, en las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Y recuerden que también estas modificaciones gasométricas influyen en el flujo sanguíneo útero-placentario. Por otro lado, esta activación simpática va a generar también cambios metabólicos y endocrinos realmente muy importantes. Recuerden que el dolor, si es desencadena una respuesta neuroendocrina y metabólica importante, en la cual está caracterizada por un aumento de los niveles de catecolaminas endógenas, es decir, adrenalina y noradrenalina. Acá este aumento de las catecolaminas es realmente muy interesante, sobre todo en el caso de las mujeres sí, que presentan alguna variedad de enfermedad hipertensiva del embarazo, es decir, una hipertensión simple o inclusive una preeclampsia y una eclampsia, lo cual pueden sí, agravar su estado. Esto es la base por la cual nosotros como anestesiólogos sí, recomendamos sí, la utilización de la anestesia neuroaxial, ¿sí? En el caso de hipertensión en el caso de que debemos controlar o debe nacer el niño, ¿sí? Dentro de las 24 horas, ¿sí? Y tratar de no utilizar tantos fármacos ¿sí? antihipertensivos por vía oral o por vía intravenosa, como es el caso de los beta bloqueantes, por ejemplo, inclusive también del sulfato de magnesio para la prevención de la lesión encefálica. Muy bien, estos cambios también metabólicos ¿sí? incluyen un aumento en la liberación de glucagón con una inhibición en la liberación de insulina, lo cual determina un aumento ¿sí? de los niveles netos de glucemia ¿sí? en la madre. Y recuerden, esto es por un fenómeno de hiperresistencia ¿sí? a la insulina. Esto es realmente muy destacado. ¿En qué casos? En los casos de mujeres diabéticas, es decir, en el caso de diabetes gestacional, ya sean medicadas con insulina o solamente con dieta. Debemos recordar que en estos casos la hiperglucemia ¿sí? puede generar un cuadro de hipoglucemia reaccional en el recién nacido dentro de las primeras 4 horas. Esto es por el aumento en la glucemia materna, la glucosa atraviesa perfectamente la barrera ¿sí? Placentaria, lo cual va a generar en el recién nacido un hiperinsulinismo, lo cual posteriormente se traduce con una hipoglucemia. Recuerden que hipoglucemia, ¿sí? en recién nacidos es diagnosticada diagnosticada a través de un valor menor a los 60 miligramos por ciento. Y esto es realmente muy importante a tener en cuenta porque los cuadros de hipoglucemia en los recién nacidos, ¿sí? del punto de vista neonatológico, es considerado como un cuadro de posible sepsis. Por lo tanto, sí, es muy importante la medición de la glucemia en la madre ¿sí? durante el trabajo de parto, sobre todo en las mujeres con diabetes gestacional, para hacer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista neonatológico en recién nacidos con hipoglucemia. Muy bien, son los cambios, es decir, y hay numerosos otros cambios más, ¿sí? que determinan ¿sí? esta activación simpática que recordemos no solamente es por el dolor, sino también por la ansiedad y la aprensión. Y acá es otro de los puntos, en esta diapositiva vemos cuáles son el segundo punto importante, que es la prevención de la hipoxia fetal.
Esto es situaciones realmente muy comunes que pueden observarse y acá vemos que hay muchas causas. Muchas de estas causas sí pueden estar relacionadas con nuestra práctica anestésica y esta es la primera que nosotros vemos como es la hipotensión arterial materna. Recuerden que la hipotensión arterial materna puede ser inducida por la administración de fármacos, como es el caso, por ejemplo, del sulfato de magnesio, en el caso para la prevención de las convulsiones eclámpticas o en el caso de la utilización en embarazos sí, pretérmicos para evitar las lesiones encefálicas, ¿sí? También otros fármacos como son antihipertensivos, como alfa-metildopa, por ejemplo, como también los beta-bloqueantes, pero también esta hipotensión arterial materna puede ser, sí, generada por técnicas neuroaxiales, es decir, como vamos a ver para la analgesia trabajo de parto, la peridural simple o peridural continua o inclusive la combinada. Y esto es un punto importante y lo que determina que nosotros debamos sí, controlar en forma estricta la presión arterial. Recuerden que dentro de los primeros 10 a 15 minutos la presión arterial debe ser sí, controlada cada 3 minutos para después de los 15, 20 minutos sí podemos permitirnos un control de la presión arterial dentro de los cada 5 minutos. Recuerden que siempre los valores de presión arterial deben ser interrogados a la madre si cuáles son los valores que ha tenido durante el embarazo y esto es básicamente para diagnosticar si la hipotensión arterial cuando estos valores disminuyen a un 20% de los correspondientes habituales durante el embarazo. En el caso de que nosotros no podamos ¿sí? determinar cuáles son los valores iniciales, debemos tomar como punto de corte 100 milímetros de mercurio de presión sistólica, es decir, por debajo, la presión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio la consideramos hipotensión o si nosotros consideramos si los valores ya gestacionales no debe disminuir la sistólica por debajo de un 20%. Recuerden también, muy importante, en las mujeres hipertensas, en lo cual el descenso de la presión arterial ¿sí? no debe ser más de un 20%, porque eso ahí ya nosotros sí podemos considerar un cuadro de hipotensión. Recuerden que en la mujer no hipertensa o sin patología gestacional, si el flujo sanguíneo utroplacentario puede disminuir aproximadamente un 50% y de hecho esto sucede durante las contracciones uterinas sin que tenga repercusión a nivel fetal y neonatal. En cambio, este factor de seguridad se pierde en el caso de las mujeres gestantes, por lo tanto debemos tener un control mucho más importante. Pero debemos también nosotros tener en cuenta otros factores no relacionados con las técnicas anestésicas que pueden generar hipoxia y debemos tener en cuenta, como es el caso de la policistolia, hipertensión uterina, ¿sí? Los accidentes funiculares, los accidentes placentarios, las compresiones placentarias ¿sí? y compresiones ¿sí? De cordón umbilical. Y esto es realmente importante. Lo primero, recuerden que todas las modificaciones en el flujo sanguíneo utroplacentario se expresan en el feto a través de modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Por lo tanto, nosotros frente a modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal, sí, ya sea fuera de las contracciones o durante las contracciones y las modificaciones en la variabilidad ¿sí? a corto plazo y largo plazo, debemos pensar que es una causa anestésica que genera hipotensión arterial, pero también debemos recordar ¿sí? compresiones de cordón umbilical y por lo tanto rápidamente tenemos que realizar maniobras de
de reanimación intraútero y básicamente la primera maniobra de reanimación intraútero que nosotros realizamos son los cambios de la posición, nos llama materna. ¿Sí? Recuerden esto relacionado con el síndrome, ¿sí? De Poseiro o síndrome de compresión aorto-cava. Y posteriormente analizar cuáles serían la presión arterial que presenta la madre y en el caso de existir una hipotensión, rápidamente debemos utilizar vasopresores. Vamos a ver que los vasopresores más ampliamente utilizados, ¿sí? Son la etilefrina, ¿sí? Como nos llama en primer lugar, ¿sí? Y la efedrina. Esto es básicamente por su fácil, nos llama manejo, es decir, etilefrina y fenilefrina y efedrina son de vasopresores de muy fácil manejo y básicamente elegimos la efedrina cuando existen patología obstétrica previa y utilizamos la etilefrina si no hay patología, patología obstétrica, se llama previa. Básicamente, sí, debemos recordar que antes se trataba de no utilizar la efedrina porque en los estudios de hipotensión materna y vasopresores siempre han demostrado que la efedrina generaba una mayor acidosis en sangre de cordón umbilical. En la actualidad estas diferencias no son significativas o no las tenemos en cuenta porque del punto de vista neonatal consideramos en la actualidad un pH de cordón umbilical, ¿sí? Normal igual a 7, es decir, mayor a 7 o inclusive mayor a 7,05. Por lo tanto, las diferencias no son significativas. Muy bien, para comenzar a hablar de las técnicas que podemos usar de analgesia, recordemos básicamente tenemos técnicas de analgesia sistémica y técnicas de analgesia regional, tanto central como periféricas. Sí, estas, las de elección en el momento actual, van a estar dadas por la analgesia sí, regional central, es decir, la neuraxial, bajo la forma de analgesia peridural simple o analgesia peridural y raquidia combinada. ¿Sí? Pero para la elección de cada una de estas técnicas es importante reconocer ¿sí? Algunos aspectos obstétricos o tener en cuenta algunos aspectos obstétricos. Y básicamente cuáles son los estadios del trabajo de parto. Y así tenemos, recuerden que el trabajo de parto atraviesa por 3 estadios básicos o principales, que son el primero, que es el periodo de dilatación y borramiento cervical, ¿sí? El segundo estadio, periodo de expulsión fetal, y el tercer periodo de alumbramiento placentario. ¿Por qué yo les traigo esto? Porque recuerden que si nosotros estamos en un primer periodo de dilatación y borramiento cervical, acá sí estarían indicadas la utilización de una analgesia neuraxial simple, es decir, una peridural intermitente o continua, ¿sí? O podemos usar un bloqueo, una analgesia neuraxial combinada, es decir, la utilización de peridural intermitente o continuo y más la analgesia intratecal o subaracnoidea o raquídea con la utilización de opioides. En cambio, en el segundo periodo, si nos llaman o tenemos que brindar nuestra ayuda dentro del segundo periodo, es decir, el periodo de expulsión fetal, acá utilizamos básicamente las técnicas ¿sí? intratecales o neuraxiales. ¿Sí? Acá vemos cómo se lleva a cabo dentro del periodo del primer periodo de dilatación, ¿sí? De borramiento y dilatación, cómo es la velocidad de dilatación del cuello cervical. Esto da origen a lo que se denomina comúnmente como curva de Friedman, ¿sí? Y es importante reconocer ¿sí? En qué situación estamos, como también ¿sí? solicitar la información a la obstétrica de cuál es el score de Bishop.
porque todo esto, el score de Bishop es un score que nos señala maduración del cuello cervical, ¿sí? Y la progresión o no del trabajo de parto. La mayor parte de las situaciones a nosotros nos llaman para nuestra ayuda a nivel de la fase activa. Pero recuerden que la fase latente también existen ahora, sí, técnicas para calmar el dolor. Por supuesto que el dolor en la fase latente es intenso, pero mucho menos intenso que en la fase activa. Entonces, en este caso, sí, acá es recomendable en la fase latente la utilización de opioides, ¿sí? Llama opioides a nivel intratecal. Recordemos que es la fase latente y la fase activa, ¿sí? Es mucho más, el dolor es de origen visceral, después se transforma en un dolor de origen mixto en el periodo dilatante, pero la base básicamente es la analgesia intratecal con opioides. Debemos recordar que nuestra analgesia, ¿sí? O la analgesia ya sea sistémica, ya sea regional, que nosotros tengamos en cuenta, o que vamos a aplicar, debe tener en cuenta de no modificar, ¿sí? De no modificar los procesos activos, es decir, la expulsión a través del canal, ¿sí? De parto, ¿sí? De la presentación, es decir, del feto futuro recién nacido, ¿sí? Está dado tanto por procesos activos como por procesos pasivos. Y a nosotros nos interesan los procesos activos porque nuestras técnicas pueden modificar, ¿sí? Las contracciones uterinas y que son totalmente involuntarias, pero también recuerden que existen los pujos, que son las contracciones voluntarias, y aquí es donde nosotros podemos, ¿sí? Cometer algunos errores si la técnica analgésica es demasiado intensa, porque la paciente deja de presentar esa sensación, propioceptiva de contracción. Debemos recordar nosotros que las contracciones uterinas están mediadas en gran medida por la liberación de oxitocina, y debemos recordar que esta liberación de oxitocina está mediada por los denominados reflejos de Ferguson 1 y reflejo de Ferguson 2. Esto es dilatación del cuello cervical y de la dilatación vaginal. Les traigo esto a cotación porque las técnicas de analgesia neuroaxial, ¿sí? Bloquean precisamente los reflejos de Ferguson 1 y reflejo de Ferguson 2, por lo tanto hay una disminución en la liberación de oxitocina por parte de la neurohipófisis. Y esto, ¿sí? Obliga a la obstétrica a aumentar las dosis de oxitocina, es decir, es muy común aumentar la velocidad de infusión de la oxitocina. Y esto es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden que la oxitocina o la oxitocina, mejor dicho, genera, ¿sí? A través de la liberación de óxido nítrico, una disminución de la resistencia vascular periférica, con la consiguiente disminución del tono arterial, disminución de la presión arterial diastólica y un cuadro de hipotensión. Entonces, recuerden, nuestras técnicas neuroaxiales, ¿sí? A través del bloqueo de los reflejos de Ferguson 1 y Ferguson 2, que son los que estimulan la liberación neurohipofisiaria de oxitocina, están disminuidos, por lo tanto, sí hay un mayor incremento de la velocidad de infusión y es de oxitocina, sí, exógena, y por lo tanto, sí, posibilidad de hipotensión. Y esto es otra de las razones por las cuales nosotros debemos, sí, controlar muy de cerca la presión arterial, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Muy bien, entonces recuerden todas nuestras técnicas de analgesia, ya sea regional o sistémica, ¿sí? Pueden modificar ya sea, ¿sí? Directamente los procesos activos y contracciones uterinas y los pujos, ¿sí? Como por supuesto la hemodinamia, ¿sí? Y por supuesto alterar el flujo sanguíneo útero-placentario, que es uno de nuestros
objetivos principales. Recuerden que las técnicas de bloqueo neuroaxial, es decir, lo que van a generar, ¿sí? Es una simpatectomía farmacológica, ¿sí? Con la consiguiente disminución, ¿sí? O sea, la vasodilatación, tanto arterial como se llama venosa. Y esto sí va a generar una disminución del tono arterial y del tono venoso. La disminución del tono venoso trae aparejado una disminución, o un aumento, perdón, de la capacitancia venosa, con la consiguiente disminución del retorno venoso y, por supuesto, disminuir la precarga ventricular, disminución de la presión de fin de diástole, disminución del volumen de fin de diástole y, por lo tanto, disminución del volumen sistólico, gasto cardíaco o volumen minutos sanguíneo. Luego tenemos que si la vasodilatación arterial lo que genera es una disminución del tono arterial y esto disminuye la impedancia vascular con la consiguiente disminución del componente externo de la poscarga, el componente interno recuerden que es la precarga y esto lleva a una disminución de la presión arterial sistólica. Todo esto recuerden que se ve exacerbado, ¿sí? Se ve exacerbado por la posición materna. Recuerden el efecto Poseiro o efecto de compresión aortocava. Por lo tanto, recuerden que una de las maniobras o las primeras maniobras de reanimación intrauterina, la volvemos a repetir, es los cambios de posición. ¿Y cuál sería? Lo que corresponde inicialmente a un decúbito lateral, decúbito lateral izquierdo. Es decir, en el caso de que esto no pueda modificarse, ni con la ayuda de los vasopresores, también está indicado cambiar nuevamente la posición de la paciente, porque en este caso, si no se modifican con la clásico decúbito lateral izquierdo, puede que la hipotensión o esos cambios en la frecuencia cardíaca fetal, es decir, a través del monitoreo, puedan deberse a una compresión fonicular. Muy bien. Sí, acá lo que más o menos les muestro es lo que corresponde a los valores que debemos recordar de toda mujer gestante para hacer el diagnóstico tanto de hipotensión como de hipertensión, como de bradicardia o de taquicardia. Recuerda entonces tomar como punto de referencia la presión arterial sistólica y si no la conocemos, 100 milímetros de mercurio como punto de corte y si la conocemos, tomar en cuenta un 20% de descenso. Muy bien. Recuerden también que es interesante, esto vale más que nada para analgesia de trabajo de parto, cuando nosotros hacemos las diferentes técnicas de analgesia peridural, ya sea continua o intermitente, nosotros sabemos que existe absorción de anestésico local, es decir, existe una absorción sistémica de anestésicos locales, y estos niveles plasmáticos que se obtienen son lo suficientemente elevados para poder atravesar la membrana placentaria, es decir, y exponer al feto a determinadas concentraciones que pueden tener sus efectos. Recordemos nosotros que la carga, la cantidad que puede exponerse a un feto, va a estar relacionada con el flujo sanguíneo, y este flujo sanguíneo, recuerden que el flujo sanguíneo utroplacentario es directamente proporcional a la presión de perfusión uterina e inversamente proporcional a la resistencia vascular uterina. Tengan en cuenta que no existe en las
en la mujer gestante, sí, a nivel del flujo sanguíneo uterino, sí, un fenómeno de autorregulación. Esto es porque las arterias uterinas, las arterias espiraladas, etcétera, ya se encuentran en un estado de máxima dilatación. Entonces, cuando hablamos de resistencia vascular, uterina, esta está relacionada con o es debida a la actividad motora uterina, es decir, el grado de contracción, la fuerza de contracción uterina, la frecuencia de contracción uterina y el tono. Es decir, esos tres puntos es que se los consideren en total como actividad motor uterina. Entonces, si nosotros tenemos una mayor actividad uterina, vamos a obtener una mayor resistencia vascular y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo utroplacentario. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Como yo le había mostrado en una de las primeras diapositivas, las causas de hipoxia fetal pueden ser la hipersistolia, la taquisistolia. Acá existe un aumento notable de la actividad motora uterina, lo cual es una verdadera urgencia obstétrica porque disminuye notablemente el flujo sanguíneo utroplacentario. Y en este caso, lo que tenemos que hacer durante el trabajo de parto es la administración de uteroinhibidores, es decir, utilizar agonistas beta 2 como es, por ejemplo, la exoprenalina o la ixosuprina para producir una relajación del músculo uterino. Por supuesto, también recuerden que el flujo sanguíneo utroplacentario es directamente proporcional a la presión de perfusión uterina y esta es proporcional a la presión arterial materna. Recuerden acá que una vez que llega el fármaco a nivel de es decir, el anestésico local a nivel de la placenta, recuerden que los anestésicos locales se consideran compuestos básicos o catiónicos, por lo tanto existe una proporción en plasma de forma, es decir, la forma libre, no unida, entre forma ionizada y no ionizada. Y la forma no ionizada es la que atraviesa las membranas biológicas, en este caso las placentas. Teniendo en cuenta que los pHs de ambos compartimientos, es decir, el materno y el fetal, son distintos, esto es lo que nos va a determinar que el porcentaje de forma ionizada y no ionizada en ambos lados sea diferente. Recuerden que el pH materno normal está entre 7,40, 7,45 y el pH fetal es menor, está entre 7, 7,10, 7,30. Esto determina que el anestésico local, al ser un compuesto básico, o catiónico, se concentra mucho más a nivel del feto, por lo tanto las concentraciones totales van a ser mucho mayores. Esto se exacerba mucho más cuando nosotros estamos en presencia de un sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal, caracterizado por un pH menor a 7, esto determina que el fármaco, el anestésico local, se concentre a nivel del feto. Recordemos que el feto no maneja del punto de vista farmacodinámico y farmacocinético en forma similar a la madre. Recuerden que las concentraciones de anestésicos locales en forma relativa son mucho mayores en el feto que en la madre. Esto es debido, primero, a esta diferencia de pH, lo cual genera lo que se llama atrapamiento iónico, y por otro lado, las concentraciones de proteínas son diferentes e inclusive existen modificaciones no solamente cualitativas, sino cuantitativas. No solamente hay diferencias en la concentración de proteínas, sino que también las diferencias cualitativas. Existen, inhibidores endógenos de la unión del anestésico local, a las proteínas fetales,
¿sí? Esto es por mayor cantidad de ácidos grasos, por ejemplo, lo cual determina un aumento notable de la concentración libre a nivel del feto. En definitiva, siempre las concentraciones libres de anestésicos locales van a ser mayores en el feto. Y esto es, y lo traigo acá y lo desarrollo un poco más, porque es algo que se observa en los recién nacidos y en los neonatos. ¿Sí? El comentario siempre es que seguido a la analgesia trabajo de parto, analgesia neuroaxial, pueden observarse, y esto es un comentario realizado por el personal de neonatología, existe una menor interacción, puede observarse una menor interacción madre-hijo, es decir, porque esta concentración de anestésicos locales, que puede ser elevada, puede influir en la conducta del recién nacido, como por ejemplo disminución en los reflejos de aprensión, reflejos de amamantamiento, etc. Muy bien, acá les traigo una serie de un estudio realizado para conocer cómo es el perfil de la ropivacaína, que es uno de los anestésicos realmente más seguros utilizados en la práctica anestésica. Lamentablemente no está disponible en la actualidad en todos los centros, pero en el caso de tenerlo es realmente muy interesante. Esto se ha realizado, sí, por ejemplo, en cesáreas, utilizando volúmenes importantes de ropivacaína, ¿sí? Y lo que se estuvo analizando es las concentraciones que se alcanzan, las concentraciones libres que se alcanzan, ¿sí? En la sangre de cordón umbilical y arterial y llama venoso. Y acá vemos cómo los niveles realmente son bastante elevados, ¿sí? Y son cercanos, bastante cercanos a los niveles que se alcanzan en la madre. Acá vemos, ¿sí? Los niveles, ¿sí? Hay una diferencia de 0,05 microgramos por mililitro. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Vamos a analizar un poco las técnicas, ¿sí? Y sus repercusiones, porque esto, ¿sí? Nosotros como anestesiólogos con práctica en anestesia, en anestesia obstétrica, debemos tener en cuenta que tenemos a cargo dos pacientes. El control en nuestro cuidado no solamente va para la madre, sino que también para el recién nacido y neonato. Recuerden que todo esto, lo que habíamos visto nosotros de los anestésicos locales, incluyen, ¿sí? Anestésicos locales y cualquier otro tipo, es decir, de analgésico neuroaxial que se utilice, ¿sí? Existe una farmacocinética muy particular, ¿sí? No solamente hay una captación fetal, sino la disposición que, como por ejemplo ya habíamos visto, es diferente, no solamente en lo que respecta del punto de vista farmacocinético, sino que también del punto de vista farmacodinámico, y existe fenómenos de recirculación fetal. Cuando nosotros queremos analizar si los efectos que se observan por nuestras técnicas neuroaxiales o cualquier otro tipo de técnica, en su repercusión a nivel del recién nacido y del neonato, debemos echar mano de estos puntos que acá figuran. En primer lugar, establecer gasometría de cordón umbilical, y acá la gasometría siempre debe ser tanto arterial como venosa, siempre arterial como venosa, y comparar, ¿sí? Las mismas. Utilizar el score de Apgar, establecer si se requieren o no maniobras de reanimación cardiopulmonar, si neonatal, si establecer scores neuroconductuales, es decir, evaluación neurológica, y por supuesto establecer si se requiere o no ingreso a unidades de cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros queremos establecer la eficacia y sobre todo la seguridad de
de nuestras técnicas, debemos evaluar, en el caso de la seguridad, debemos evaluar gasometría de cordón, AESCOR de Apgar, maniobra de RCP neonatal, la necesidad de maniobra de RCP neonatal, ingreso a unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Y los scores neuroconductuales. Yo les había comentado, sí, que los valores de pH, es decir, hay muchos trabajos, sí, y acá yo les muestro algunos de diferentes años, con diferente número de individuos en la cuales se han incluido, sí, y consideran distintos valores de pH. Esto se los traigo porque, como habíamos visto, sí, era uno de los inconvenientes que nosotros sí teníamos para elegir los vasopresores. Habíamos tratado de no utilizar efedrina porque sí, se consideraban sí, los valores en recién nacidos mucho más bajos de pH y por lo tanto decir no, favorece la acidosis. Recuerden que la acidosis, sí, generada por la efedrina, es muy fácil de entender. Sí, este es un simpático mimético mixto, sí, que atraviesa perfectamente la placenta y a nivel fetal, por estímulos receptores beta 1, sí, a nivel hepático y a nivel muscular, lo que generaban es una mayor glucogenólisis y por lo tanto liberación de glucosa, y esta glucosa, sí, al ser sí, metabolizada en forma anaeróbica, generaba mayor concentración se llama, de lactato, y por lo tanto esto disociado en protones disminuía el valor del pH. En esta diapositiva ahora vemos bien cuáles son los valores, ¿sí?, de gasometría umbilical que estamos utilizando o que se utilizan en la actualidad y que están disponibles en toda la bibliografía de neonatología. Acá vemos cómo los valores de pH, como yo les comentaba anteriormente, son considerados normales, mayor a 7. En algunas bibliografías o artículos hablan de mayor a 7,05. El otro punto importante dentro de la gasometría en la actualidad que se está utilizando en forma interesante es el lactato, utilizando o tomando como punto de corte, sí, 8. También son interesantes saber PCO2 y PO2 para saber si es sangre de cordón umbilical arterial o llama venosa. El exceso de base también es importante, ¿sí?, teniendo como punto de corte, ¿sí?, menos 12. Los tres valores de interés, vuelvo a repetir, para gasometría de cordón umbilical es pH, exceso de base y el lactato. Lo interesante es que siempre debe, para la evaluación, ¿sí?, del recién nacido, tomar en cuenta tanto lo que es sangre o muestra de gasometría arterial de vena umbilical y de arteria umbilical. Esto es, o las razones son las siguientes. En primer lugar, la vena umbilical o la gasometría de vena umbilical permite evaluar el estado ácido-base fundamentalmente materno. Estado ácido-base y metabólico materno se evalúa a través de la vena umbilical. En cambio, sí, la arteria umbilical, que permite la sangre del feto llevarla nuevamente a la placenta, evalúa el estado metabólico y el estado ácido-base del feto. Y acá es importante establecer si hay una disminución o no del pH, y a su vez establecer si existen amplias variaciones, ¿sí?, o las variaciones son estrechas entre la arteria umbilical y la vena umbilical, porque esto nos permite a nosotros evaluar, ¿sí?, si esta disminución en el flujo sanguíneo utroplacentario que ha generado un cuadro de acidosis metabólica o acidosis respiratoria, ¿sí?, en el feto y en el recién nacido, se debe a un evento agudo de corta duración o un evento prolongado, es decir, de larga data.
Entonces, vamos a poner un ejemplo para poder entender esto. Trabajo de parto, nos llaman para brindar analgesia en el periodo dilatante, ¿sí? Un score de Bishop es favorable, es decir, una maduración del cuello uterino es favorable y por lo tanto se progresa adecuadamente el trabajo de parto. Nosotros aplicamos una analgesia neuroaxial, peridural, intermitente o continua o combinada, analgesia peridural más analgesia intratecal. La duración del trabajo de parto es aproximadamente 1 hora y media y se lleva a cabo el nacimiento. Pero el recién nacido sí es poco vigoroso, es decir, tiene dificultad para realizar movimientos respiratorios adecuados, dificultad tiene para el tono muscular. Esto es una verdadera depresión neonatal, ¿sí? Requiere maniobras de reanimación. La básica es la ventilación a presión positiva. Entonces, el neonatólogo está destinado a establecer si es un evento agudo o si es un evento crónico. Recordemos que un evento agudo puede deberse a una hipotensión arterial materna inducida por algún tipo de técnica anestésica, ¿sí? O un evento crónico en la cual ya la duración de la hipotensión arterial fue de larga data y acá tiene que ver con algún tipo de patología obstétrica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial? Se mide, se toma una muestra de sangre de vena umbilical y una muestra de sangre de arteria umbilical. Se constata que el pH ¿sí? Está disminuido por debajo de 7, por lo tanto consideramos la existencia de una acidemia perinatal. Ahora muy bien, ¿esta acidemia es un evento agudo o un evento crónico? La diferencia es que se debe establecer lo que se llama el delta pH, es decir, la diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa. Y debe establecerse, es decir, entre la sangre arterial y venosa umbilical. Y también la diferencia entre el exceso de base, ¿sí? El exceso de base, ¿sí? Entre la arteria y la vena. El evento agudo, nosotros decimos que la diferencia entre la arteria y la vena, ¿sí? Es realmente alta. Por lo tanto, acá nosotros decimos que es un evento agudo, como el pH, sí, el pH está disminuido, pero el exceso de base, sí, no hay grandes diferencias entre la arteria y la vena, no ha habido repercusión a nivel fetal. Entonces, es un evento agudo. La técnica de analgesia neuroaxial ha generado hipotensión, pero el anestesiólogo ha recuperado rápidamente la presión arterial, ha habido una maniobra de reanimación intraútero, exitosa, y por lo tanto no hay repercusión neonatal. En cambio, si ya vemos que hay una amplia diferencia entre arteria y vena, ahí es donde nosotros vamos a establecer que, es decir, si no hay una gran diferencia entre arteria y vena, decimos que esa hipotensión, por ejemplo, ha sido de larga data, ¿sí? Básicamente nosotros decimos que hay un lapso de tiempo de hipotensión entre 3 hasta 5 minutos, en lo cual no genera grandes cambios a nivel del recién nacido. Ahora, cuando la hipotensión no ha podido ser controlada más allá de los 5 minutos, ya existe una importante modificaciones en el feto y en el neonato, lo cual se va a establecer porque no existen, ¿sí? Diferencias entre arteria y vena. Recordemos nosotros que la hipotensión arterial, ¿sí? Materna lleva en primer lugar a una acidosis respiratoria, posteriormente termina en una acidosis, ¿sí? Metabólica y termina en una acidosis mixta. Esta es la secuencia a nivel del feto. Por lo tanto,
tanto, recordemos estas diferencias. Entonces, a partir de estos valores, nosotros podemos diferenciar lo que es acidemia perinatal, que volvamos, es un evento que puede desarrollarse y no tiene consecuencias en el recién nacido, pero sí la asfixia perinatal. Para considerar asfixia perinatal, nosotros debemos tener en cuenta el valor del pH, el valor del score de Apgar al minuto, que debe ser inferior o menor a 3. Debe haber una acidemia perinatal, es decir, un pH menor a 7, debe ser un exceso de base si mayor a menos 12. También se debe incluir el valor, aunque no esté acá en la diapositiva, el valor del lactato, que tiene que ser mayor a 8, y tiene que haber, en primera instancia, disfunción, ¿sí?, del sistema nervioso a través de convulsiones, hipotonía, arreflexia muscular, y también disfunción adicional de 2 o más órganos. Básicamente, la hepática a través de elevación de las transaminasas GOAT y GPT, como también modificaciones, ¿sí?, en la función renal, por ejemplo. Recuerden que la asfixia perinatal, el diagnóstico lo hace siempre el neonatólogo. Sí, la acidemia perinatal podemos hacer nosotros el diagnóstico porque pedimos una muestra y debemos tomar muestra de sangre de cordón umbilical, tanto arteria como vena, ¿sí? Y el criterio y el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo lo realiza el obstetra. Esto es importante tener en cuenta. El sufrimiento fetal agudo cursa con, en una primera etapa, taquicardia, y en una segunda etapa, sí, se considera una bradicardia. Entonces, acá nosotros tenemos asfixia perinatal, diferencia y sufrimiento fetal agudo. Recordemos, a su vez también, si nosotros podemos establecer si existe alguna causa de origen anestésico, es decir, una depresión farmacológica, los valores de lactato siempre van a ser normales. En cambio, esto es de corto plazo. En cambio, si hay de largo plazo, es decir, una depresión, ¿sí?, por causa obstétrica, ¿sí?, entonces acá tenemos los valores de lactato, ¿sí?, elevados. Muy bien. Con respecto a las técnicas, recordemos un poco de la fisiopatología del dolor y del trabajo de parto. El dolor en el trabajo de parto, sí, recuerden que es inicialmente un dolor visceral, sí, y posteriormente es un dolor, sí, somático, sí. Recuerden que en lo que respecta a la primera etapa, es decir, el periodo de dilatación y borramiento cervical, el dolor es netamente visceral, ¿sí? Y las fibras aferentes y los niveles medulares que están comprometidos son T10 a L1. En cambio, el dolor, ¿sí?, asociado a la segunda etapa, el periodo expulsivo, ya es un dolor somático, tanto superficial como profundo, ¿sí? Y los niveles o segmentos medulares que lo comprometen son de L2 a S4. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien, entonces, el dolor visceral está manejado tanto por fibra simpática, dolor visceral manejado por fibras simpáticas, ¿sí?, de fibras amielínicas de tipo C o mielínicas de tipo A delta, ¿sí? Y también las fibras parasimpáticas, ¿sí?, de los niveles S2 a S4. El dolor somático, ¿sí?, está manejado por nervios somáticos, ¿sí?, en la cual corresponden a los niveles medulares L2 y S4, inclusive L5. ¿Sí? Muy bien, recordemos, sí, las consecuencias de este dolor, es decir, las consecuencias, sí, del dolor del trabajo de parto. Las más importantes habíamos dicho que son las respiratorias, sí, las endocrinas, sí, y las metabólicas. Todas tenerlas en cuenta. Recordemos que el dolor de trabajo de parto, importante, hay una liberación masiva o activación del eje hipotálamo hipofisiario córtico suprarrenal,
con la consiguiente liberación de ACTH y cortisol. Esto tiene repercusiones, recuerden, a nivel de la mujer diabética, es decir, de la diabetes gestacional. Por eso una de las indicaciones absolutas de analgesia en trabajo de parto es precisamente la diabetes gestacional. La otra es la liberación masiva de catecolaminas, ¿sí? A partir de la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? Adrenalina, principalmente, secundariamente noradrenalina, la cual modifican, ¿sí? El flujo sanguíneo utroplacentario. Muy importante a nivel de lo que corresponde a la paciente con algún tipo de trastorno hipertensivo. La disminución del flujo, ¿sí? Va a generar, recuerden, una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y terminando con una acidosis fetal. Entonces, el buen manejo de la analgesia, del dolor en el trabajo de parto, sí evitan en gran medida esta respuesta neuroendocrina y ¿cómo se llama? Metabólica. Básicamente recordemos que las técnicas se pueden, como habíamos dicho, pueden ser técnicas de analgesia sistémica, sí, y técnicas de analgesia regional. Las técnicas de analgesia sistémica parenterales pueden ser la administración de meperidina, remifentanilo y nalbuphina. Estas son las más ampliamente utilizadas. Sí, recuerden que con respecto a la meperidina, sí, como efecto adverso característico es la liberación de un metabolito tóxico, activo tóxico, que es la normeperidina, que tiene una vida media prolongada, en lo cual puede generar depresión en el recién nacido, como se pueden observar cambios en los scores neuroconductuales. Sí, la nalbuphina, que es utilizada, sí, recuerden que la eficacia analgésica para el trabajo de parto es bastante limitada. Con respecto al remifentanilo, que en algunos centros se puede llegar a utilizar, ¿sí? El gran inconveniente es la posibilidad de depresión respiratoria que pueden observarse en la madre. ¿Sí? La analgesia sistémica inhalatoria, mediada a través del óxido nitroso, de óxido nitroso, sí, sí, en nuestro medio no se ha utilizado. Pero sin lugar a duda, las técnicas de mayor utilización son las técnicas de analgesia regional, tanto periféricas como neuroaxiales. Las periféricas, como son el bloqueo paracervical y el pudento, pueden ser utilizadas, sí, pero recuerden que tiene algunos efectos adversos, básicamente relacionados con las técnicas, y se han visto traumatismos, ¿sí? Traumatismo de la cabeza fetal. Y la de elección, sin lugar a duda, que es la que vamos a analizar, es la analgesia neuroaxial central. Si esta es el gold standard, como acá dice, es la técnica que presenta una mayor eficacia clínica y efectividad clínica para el control del dolor, como por supuesto si genera una mayor seguridad clínica, es decir, menor incidencia de efectos adversos. Las técnicas que podemos utilizar van a ser la analgesia peridural, sí, lumbar, que puede ser de dos tipos, la intermitente y la continua. Siempre se trata de utilizar la continua, que es la que presenta la mejor calidad de la analgesia, ¿sí? Luego tenemos la analgesia raquídea simple, es decir, esto es con la utilización básicamente por esta vía de opioides en el caso de periodo dilatante, pero puede utilizarse también en los periodos sí, expulsivos, sí, la utilización de opioides y bajas dosis de anestésicos locales, como pueden ser básicamente sí, 5 miligramos, es decir, o de entre 2,5 y 5 miligramos de bupivacaína hiperbárica. Y después la que consideramos que es la de mejor resultados, ¿sí? Es la analgesia neuroaxial combinada, que puede ser intermitente o
llama continua, es decir, analgesia peridural lumbar intermitente o continua, es decir, con la colocación de catéter, más la analgesia raquídea simple. ¿Sí? Recuerden para estos casos, ¿sí? Los reparos anatómicos. Acá en esta diapositiva mostramos los reparos anatómicos clásicos que, por supuesto, en la mujer gestante esto no es tan fácil, es decir, esto es debido a los cambios que se observan, ¿sí? En el aparato osteoartículo muscular, que nos puede dificultar la ubicación, la localización de los reparos anatómicos. En una mujer no gestante, recuerden que la línea intercrestal genera un nivel, genera la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar, ¿sí? Pero que en la mujer gestante esto no es tan fácil, y esto es debido a que durante la gestación, el crecimiento del útero hace que se genere cambios en el centro de gravedad de la mujer, y por lo tanto aparezcan algunos cambios como son el incremento de la lordosis lumbar, ¿sí? La rotación, ¿sí? Y mejor dicho, la anteversión y la rotación externa de las caderas, lo cual hace que habitualmente el nivel, ¿sí? L4 ya no esté. ¿Sí? A su vez también el nivel L4 no corresponda a la línea intercrestal, y luego si tenemos horizontalización de las costillas. Recordemos que esto se le agrega la dificultad para la palpación de las apófisis espinosas, debido a que muchas mujeres, debido al crecimiento del tejido adiposo. Básicamente, nosotros recordemos que la analgesia, los bloqueos neuroaxiales podemos hacerlo en posición sentada, ¿sí? O en posición en decúbito, lateral. ¿Sí? La posición en decúbito lateral a veces es conveniente, en el caso siempre lateral izquierdo, ¿sí? Es más conveniente en el caso de mujeres obesas y en las que tienen dificultad, ¿sí? Dificultad para mantener, decir, la posición sentada por el tamaño abdominal. ¿Sí? Recuerden que en el caso de utilizar la posición sentada, ¿sí? Es conveniente utilizar lo que se llama la posición de Vallejo, que es la inclinación de la camilla a 30 grados. Es decir, la posición sentada en verdad puede ser de dos tipos: con las piernas sobre la camilla o sobre las piernas colgando de las camillas. La posición de las piernas sobre la camilla es en posición de Buda o posición de indio, lo cual con la flexión de las caderas, de las piernas, ¿sí? Es mucho más cómodo y hay mayor posibilidad para la flexión de la columna. En cambio, para pacientes que los espacios intervertebrales no se pueden palpar o son bastante dificultosos, o la mujer no puede conservar esta posición en posición de indio, ¿sí? Lo recomendable es, sí, sentarla con las piernas colgando o apoyadas, mejor dicho, apoyadas sobre un taburete, ¿sí? O sobre un banco, y inclusive en la camilla hacer una inclinación lateral de 30 grados. Esto es lo que corresponde a la posición de Vallejo, y esto permite que los espacios intervertebrales, ¿sí? Los espacios intervertebrales se abran un poco y podamos nosotros, ¿sí? Podemos localizar con mucha más precisión. Es decir, entonces, resumiendo, las posiciones para hacer
los bloqueos neuroaxiales o la analgesia neuroaxial, ¿sí? En mujer embarazada es la posición sentada, utilizando la posición de Vallejo, con los pies colgando pero apoyados sobre un banco o un taburete, o en decúbito lateral izquierdo. En el caso de que nosotros no podamos, ¿sí? Porque el panículo, el tamaño, el grosor del panículo adiposo, y sobre todo en mujeres gestantes que tengan fenómenos de preeclampsia, en la cual haya un edema importante de la pared, se puede utilizar la ecografía, ¿sí? De columna para poder localizar, ¿sí? Precisamente el espacio intervertebral. Acá vemos cómo es una, ¿sí? Posición, se coloca la sonda para poder ir identificando, ¿sí? En forma longitudinal, ¿sí? Para los diferentes espacios, y después colocar, ¿sí? La sonda, ¿sí? En forma transversal, localizar cuál es el vértice de la apófisis espinosa, para posteriormente desplazarlo, ¿sí? Desplazarlo hacia caudal, hacia cefálico y hacia caudal, para localizar el espacio intervertebral. Con esto nosotros podemos localizar y establecer cuál es el sitio de punción. Podemos trazar las líneas, ¿sí? En los dos ejes, y podemos ubicar el centro de punción. Vuelvo a repetir, esta técnica, ¿sí? Es útil en las mujeres obesas o en las que tienen un edema muy importante de la pared, como en la preeclampsia. Punto importante a tener en cuenta de causas de falla de las técnicas neuroaxiales es el tema de la ubicación de la aguja. Sí, nosotros podemos, ¿sí? Utilizar, ¿sí? Agujas, ¿sí? Para hacer las técnicas de analgesia raquídea, la punta lápiz, ¿sí? En la cual vemos acá, teniendo en cuenta que el orificio es lateral, podemos en muchos casos, ¿sí? No atravesar en forma completa eh, la dura madre. Entonces, parte del líquido de la solución analgésica entra dentro del espacio subaracnoideo, pero parte puede quedar fuera del espacio subaracnoideo. Y esto es importante, sobre todo en el caso de las agujas 25G o 27G, que realmente, sí, a veces se nos dificulta el retorno del líquido cefalorraquídeo para saber si estamos en un punto. Es muy frecuente a veces que nosotros, si entremos en el espacio subaracnoideo, si vemos que hay retorno del líquido cefalorraquídeo, pero al inyectar, ¿sí? la solución analgésica, podemos tener una dificultad, y después, si queremos aspirar, no vuelve o no tenemos retorno del líquido cefalorraquídeo. En estos casos es esta situación que nosotros vemos, que está en el punto medio, ¿sí? Y por lo tanto, cuando inyectamos, ¿sí? Se desplaza los fragmentos de dura madre y hace como un sistema de tipo válvula, lo cual nos dificulta, ¿sí? Establecer con certeza si estamos en el espacio. La otra situación es que parte del líquido, ¿sí? queda parte de la dura madre cabalgando sobre el orificio, y parte queda, ¿sí? A nivel del líquido cefalorraquídeo, entra a nivel del espacio subaracnoideo, y otra no, ¿sí? En el espacio peridural. Entonces nosotros tenemos que la eficacia va a ser mucho menor. Recordemos nosotros un poco las vías y cómo es la transmisión del impulso nervioso doloroso de la mujer gestante. Esto es captado por las fibras aferentes A delta y las fibras aferentes de tipo C. Estas entran a nivel de la médula espinal, hacen contacto con los neuronas
¿sí? De proyección espinoencefálicas, es decir, los que generan los haces neoespinotalámico, palioespinotalámico, que se encuentran en la lámina 5, en la lámina 3, en la lámina 4, en la lámina 5 de Rexed, de la sustancia gris de la médula espinal, pero también hacen contactos sinápticos, ¿sí? Con neuronas intercalares que se encuentran a nivel de la lámina 2 de Rexed, tanto neuronas excitatorias como neuronas inhibitorias. Las neuronas inhibitorias, liberadoras de GABA, pero también liberadoras de dinorfinas y encefalinas, y las neuronas excitatorias, sí, generando liberación de sustancia P y de glutamato. ¿Sí? Acá tenemos nosotros para ver un poco cómo son o cuáles son los neurotransmisores y los receptores en los cuales intervienen en la transmisión del impulso doloroso, y esto es lo que nos permite, teniendo en cuenta estos receptores, estos canales, diferentes canales iónicos y estos receptores sinápticos, los diferentes tipos de grupos farmacológicos que podemos utilizar para el control del dolor. Sí. Básicamente nosotros podemos utilizar dos tipos de soluciones analgésicas. Por un lado, las simples, que son aquellas que utilizan únicamente anestésicos locales, utilizamos bupivacaína, ropivacaína, o podemos utilizar opioides. De los opioides podemos dar mano de los opioides que tienen distribución metamérica, como es el caso del fentanilo, o de los que son distribución no metamérica, que es el caso de la morfina. La morfina no la recomendamos básicamente por el comienzo del efecto. Recuerden que el comienzo del efecto de la morfina, como ejemplo de opioide hidrofílico, está entre los 30 y 45 minutos. Esto no es efectivo. Nosotros tenemos que calmar rápidamente el dolor, por eso utilizamos los opioides liposolubles, como es el caso del fentanilo, en lo cual el comienzo está aproximadamente en los 5 minutos. Y lo ideal es utilizar las soluciones combinadas, en la cual podemos utilizar por vía peridural, sí, anestésico local, bupivacaína, sí, bupivacaína o ropivacaína más fentanilo. Podemos utilizar también la clonidina. ¿Sí? El tema de la clonidina es interesante. La clonidina sí mejora notablemente la calidad del efecto analgésico, pero la clonidina tiene un inconveniente, que es la hipotensión. La clonidina administrada a dosis de 1 a 1,5 microgramos por kilo de peso por vía peridural, ¿sí? Aumenta la duración, la eficacia analgésica tanto del opioide como del anestésico local, pero también aumenta la duración entre un 30 a un 50%, lo cual sería adecuado para el posparto, sobre todo en aquellas pacientes en las cuales se le realizó la episiotomía. Pero recuerden los cambios hemodinámicos. Y los cambios hemodinámicos de la clonidina no son inmediatos, sino que comienzan entre los 15 y 20 minutos. Esto es muy importante de tener en cuenta. Es decir, la clonidina en dosis de 1 a 1,5 microgramos, ¿sí? La hipotensión arterial ya se observa a nivel de entre los 15, 20, 25 minutos, y por lo tanto, si esto debe controlarse en forma más estricta la presión arterial. Inclusive, si el uso de vasopresores está incrementado con el uso concomitante de clonidina. ¿Sí? Acá nosotros tenemos cuáles son las concentraciones y los volúmenes más ampliamente utilizados, tanto en analgesia peridural como en analgesia raquídea. Sí, les pongo también la utilización de lidocaína o de levobupivacaína. Levobupivacaína ya no la tenemos más en nuestro medio, pero las de lidocaína sí son importantes
para tenerlas en cuenta, porque habitualmente nosotros realizamos, ¿sí? Analgesia peridural con bupivacaína, ¿sí? Con bupivacaína, ¿sí? Que son efectivas durante el periodo dilatante, pero a veces, ¿sí? La eficacia clínica debemos reforzarla en el caso de la eficacia clínica analgésica, la debemos reforzar en el caso del periodo expulsivo, y en ese caso podemos utilizar bolos de lidocaína, y utilizamos lidocaína al 1%. Acá también vemos cuáles son los valores que podemos usar de anestésicos locales por vía raquídea, sobre todo en los casos de periodo expulsivo. Es decir, si nos convocan para realizar una analgesia exclusivamente en periodo expulsivo, podemos utilizar una combinación de bupivacaína hiperbárica, ¿sí? A 2,5 miligramos, ¿sí? Con la asociación de 15 a 25 microgramos, que es lo de fentanilo, que es lo convencional. ¿Sí? Es muy importante establecer cuáles son las diferencias entre las concentraciones y las concentraciones de las soluciones anestésicas, y establecer si estas provocan o no bloqueo motor. Porque recuerden, habíamos dicho que en el trabajo de parto es importante el componente del dolor, controlar el dolor, pero es importante no modificar, ¿sí? Los procesos activos del trabajo de parto. Básicamente nos estamos refiriendo a los pujos, es decir, las contracciones abdominales voluntarias, las que nosotros no debemos modificar. Entonces, si nosotros tenemos que, a medida que aumenta la concentración del anestésico local, podemos tener bloqueo sensitivo, pero también tenemos bloqueo motor, y eso es lo que precisamente nosotros no buscamos. Básicamente podemos decir que no deben ser utilizados más de una concentración de anestésico local, ¿sí? Por ejemplo, bupivacaína, no mayor al 0,25%. Durante el trabajo de parto los mejores resultados se han visto con 0,2% de bupivacaína. Un esquema de analgesia peridural continua que puede utilizarse, sí, es utilizar siempre, nosotros recomendamos analgesia peridural continua, Entonces, lo que hacemos es una carga analgésica utilizando volúmenes de no menos de 15 mililitros. Recordemos que tenemos que abarcar un número de metámeres realmente muy importante, entre T10 hasta S4, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, ¿sí?, utilizar bupivacaína o ropivacaína siempre al 0,2%. Acá le podemos agregar, ¿sí?, el opioide, usamos fentanilo, y podemos usar fentanilo en una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo de peso corporal, habitualmente como promedio entre 50 a 100 microgramos por vez. Y el mantenimiento, es decir, el mantenimiento analgésico, preparamos soluciones de bupivacaína al 0,1% o soluciones de ropivacaína al 0,2%, y a esto podemos o no agregarle, ¿sí?, opioides. Y opioides le agregamos fentanilo 1 a 2 microgramos por mililitro de solución. El agregado o no va a depender de la intensidad del dolor. Recuerden que la intensidad del dolor es muy variable de mujer gestante a mujer gestante. Todo tiene que ver con la experiencia personal, el trabajo de partos previos, etcétera, ¿sí?, el estado emocional de la mujer, y entonces ahí es donde nosotros decidimos agregar o no. Y el flujo, ¿sí?, habitualmente se calcula entre 0,1 y 0,4 mililitros por kilo por hora, pero podemos establecer un flujo entre 10 a 15 mililitros por hora. Por supuesto, esto siempre
teniendo en cuenta la elección, teniendo en cuenta la intensidad del dolor de la mujer, pero también teniendo en cuenta los valores de presión arterial, es decir, evitando sí, la hipotensión arterial. Y en el caso que lleguemos a un periodo expulsivo y que la paciente experimenta dolor, ya podemos, o sea, o se incrementa el dolor, ya podemos utilizar ¿sí? una dosis de rescate o un rescate, un suplemento analgésico, por ejemplo, utilizando lidocaína al 1% y no utilizar más de 5 mililitros. ¿Sí? Y luego tenemos la analgesia neuraxial combinada, continua, que esta, sin lugar a duda, es la de elección en la cual personalmente nos ha dado los mayores resultados, que es utilizar una analgesia raquidia simple utilizando fentanilo 25 microgramos. E inclusive ahora estamos tratando de utilizar un poco más de fentanilo, ¿sí? Y estamos tratando de utilizar hasta 40 microgramos de fentanilo y no hemos visto efectos adversos importantes. En algunos pacientes se ha podido constatar algún prurito, pero en los menores, no se llama de los casos. Y luego la analgesia peridural continua, ¿sí? Acá la colocación tratamos de realizar una punción peridural a nivel de L2, L3, con todos los recaudos que habíamos dicho, la dificultad de la ubicación exacta del espacio, ¿sí? Y la punción raquidia siempre la hacemos en un espacio por debajo. ¿Sí? Y en el caso del peridural utilizamos bupivacaína al 0,2%, utilizando un volumen total de 15 mililitros, ¿sí? Y un mantenimiento analgésico al 0,1%, ¿sí? Y también de 10 a 15 mililitros. En el caso de tener ropivacaína, esta es la de elección y usamos la carga analgésica con ropivacaína al 0,2%, también 15 mililitros, y ropivacaína podemos utilizar al 0, en el caso del mantenimiento, a 0,15, 0,2 por ciento, y también con un flujo de 10 a 15 mililitros hora. En lo que respecta al suplemento analgésico, recordemos el caso del periodo expulsivo, podemos utilizar lidocaína al 1% también, pero siempre no más de 5 mililitros. ¿Sí? Recuerden entonces tener en cuenta las complicaciones de la analgesia neuraxial, como es el caso de la hipotensión. Habíamos dicho que en los primeros 10, 15 minutos manejar tensiones arteriales o determinar tensión arterial cada 3 minutos, después de los 15, 20 minutos, sí, obtener ¿sí? Determinaciones cada 5 minutos. ¿Sí? Recuerden el caso de presentar hipotensión, cambiar de posición a la mujer, es decir, en decúbito lateral izquierdo, y la utilización de vasopresores. Los vasopresores podemos utilizar etilefrina, podemos utilizar efedrina, ¿sí? Las dosis utilizadas van a ser de etilefrina entre 2, 3 miligramos, ¿sí? Ya eso es suficiente, y en el caso de la efedrina, ¿sí? Utilizar entre 5 a 10 miligramos por vez. Podemos tener, como habíamos dicho, ¿sí? Prurito, ¿sí? Podemos tener una sedación materna, podemos tener retención urinaria. Esto es si utilizamos básicamente los opioides. Muy bien, con esto terminamos y damos por finalizado el tema de la analgesia de trabajo de parto. Gracias.